Seguramente es la razón por la cual le muestra un error. Ah, sí, exactamente. Como le indicaba, en la parte inicial está escribiendo el comando close all. Este que está aquí, lo está escribiendo con mayúscula. Y eso lo que hace es producir un error porque el lenguaje de programación es case sensitive. Es decir, una palabra que inicia con mayúscula o que tiene todas las letras mayúsculas no es lo mismo a una que esté con minúscula. Entonces lo que necesita es cambiar eso, colocarle close all con minúscula y eso debería restablecer el error correspondiente. Entonces, aquí podemos visualizar algunos de los comandos más comunes que hemos utilizado. Y esto es básicamente un script. Vamos a visualizar en este punto. ¿Alguno de ustedes me puede indicar para qué servía el CLS? El primer comando que se visualiza. Para limpiar pantalla. Es correcto. Eso es lo que hace. Simple y sencillamente nos permite limpiar el Command Windows, la consola de comandos. Entonces, ese es el primer comando. Podemos visualizar el siguiente que es Close All. En este caso, lo que va a hacer es borrar o cerrar básicamente ventanas emergentes que se tengan, como la creación de gráficas. Eso va a hacer. Luego tenemos declaración de variables, donde decimos que G es igual a 9.8 y el comando input. ¿Para qué se utilizaba el comando input? Y lee lo que el usuario coloca, digamos, el dato. Exactamente, permite la lectura desde teclado de un usuario para agregarlo a una variable específica. En este caso, dice ingrese velocidad inicial, lo va a agregar en B0. Ingrese el ángulo de tiro, va a agregarlo en teta. Y ingrese la altura, lo va a agregar en H. Luego hace una serie de cálculos, una serie de operaciones con teta, con T, con T1, con X max mayúscula, X max minúscula. Aquí podemos apreciar de que está otra vez la misma variable básicamente. La diferencia es de que una está con mayúscula y minúscula, lo cual define que son dos variables completamente diferentes. Tenemos el siguiente comando, es un hold on. ¿Qué hace ese comando? ¿Alguien recuerda? No, ¿No se recuerdan? Lo que hacía hold on era permitir agregar más de una imagen o una gráfica, digámoslo así, en el mismo cuadro. Esa es la funcionalidad que tiene. Es decir, que si tengo el cuadro aquí, yo puedo generar una gráfica de seno, por ejemplo, y al mismo tiempo puedo agregar una de coseno o alguna otra gráfica en este mismo recuadro. Nos permite utilizar ese marco o ese frame para agregar más de una gráfica. Luego genera un ciclo for. El ciclo for inicia en 1, va aumentando de 0.5 en 0.5 hasta el valor que nos da X max, que es la variable que hemos definido en este punto. Hace el cálculo de Y3. Nuevamente hace hold on para poder agregar nuevamente información. Genera una pausa. Y luego ejecuta una figura 1 con un plot. Lo llena con asteriscos. Y finaliza lo que es el ciclo for. El comando disp, ¿alguien se recuerda para qué servía? Para colocar etiquetas.
para mostrar mensajes en consola. Entonces lo que hace es mostrar un mensaje de altura con Gmax, la distancia con Xmax y el tiempo con T. Básicamente ese es el resultado. Y esto lo que hace es una pequeña simulación de tiro parabólico. Entonces vamos a visualizar el resultado del mismo. Vamos a ver. Tenemos aquí, lo he guardado como tiro parabólico y aquí tengo el código correspondiente, el que yo les he copiado directamente. Voy a hacer un poco más grande el Command Windows para poder visualizar y mostrar el resultado que se tiene. Voy a ejecutar y lo primero que me va a hacer es ingresar una velocidad. Entonces voy a ingresar una velocidad inicial. Voy a colocarle, por ejemplo, que sea 50. Ingrese un ángulo de tiro. El ángulo de tiro más de mayor alcance para el tiro parabólico es de 45 grados. Podría colocar 45 grados o puedo colocar 30 grados para que sea un poco más menor su alcance. Le ingresé la altura, voy a colocarle 20 y entonces una vez que he ingresado esos datos va a empezar a generarse la simulación correspondiente, la cual podemos ver aquí. Y entonces se visualiza la simulación correspondiente con una gráfica bastante sencilla, lo que es el tiro parabólico. ¿Me confirman que les funciona a todos? Sí, ingeniero. Muy bien. Una vez que ha finalizado esta pequeña gráfica, esta pequeña simulación de tiro parabólico, una simulación pues bastante básica podríamos decir, nos va a dar los resultados correspondientes. En este caso tenemos la altura, que es 51, la distancia 251 y el tiempo de ejecución es 5.8. Entonces, esos son los valores que nos muestra. Obviamente podemos hacer algunos cambios en este código para visualizar algunas otras opciones. Por ejemplo, en este punto yo estoy colocando una pausa de 0.9. Puedo modificarlo y colocarle una pausa de 0.5 para que sea un poco más rápido. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Vamos a agregar una velocidad inicial de 50, un tiro de ángulo de 30 y 20, si no estoy mal, fue lo mismo que hice la vez pasada. Y pues podemos apreciar que en este caso se va agregando un poco más rápido la función. Yo puedo agregar cualquiera de los valores que de igual forma me va a ir ejecutando la acción. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo se hacía para poner rejilla en esta gráfica? Creo que con grid. Es correcto. Generemos el cambio entonces y agreguemos una rejilla a la imagen y veamos el resultado. Pues recordemos también que en la clase pasada tuvimos la oportunidad de ver y visualizar cómo agregar una etiqueta en X, una etiqueta en Y, cómo agregar un título y generar cambios o edición a esta figura, a esta gráfica. Entonces la idea es de que podamos ejecutar algo semejante a eso, que hagamos algunos cambios y puedan mostrarlo por medio de WhatsApp las imágenes correspondientes con los cambios que han hecho, agregar etiquetas y agregar, en este caso, eh, algunos parámetros adicionales.
vamos a visualizar un punto adicional. ¿Se recuerdan? Ya vimos gráficas bidimensionales, ya hemos visto lo que es un script, ya conocemos algunos parámetros con respecto al código de programación, cómo agregar datos desde consola, cómo mostrar datos. En este punto pues está mostrando también la sintaxis que tiene la secuencia for, en donde se pone un parámetro inicial, un parámetro de salto, que es cómo va a ir incrementándose el mismo, y el parámetro final y las instrucciones que corresponden al mismo. Entonces aquí tenemos la sentencia for. Recordemos que hay otras sentencias que se pueden utilizar, el while, el if, el do while y otras adicionales que pues ustedes ya conocen realmente. Lo único que necesitan visualizar o conocer un poco mejor es la sintaxis correspondiente dentro de este lenguaje. Hay opciones también, como mencioné al principio de esta sesión, de esta clase, de este curso básicamente. Aquí estamos utilizando el lenguaje M específicamente, pero podemos modificar o cambiar el tipo de lenguaje específicamente a Java o a C, algo que se nos haga un poco más práctico y más sencillo para trabajarlo. Entonces, como un nuevo punto, vamos a visualizar lo siguiente. Un momento, ahorita voy a revisar el mensaje que le muestra. Estamos dentro de MATLAB y en MATLAB desde el menú Home tenemos las opciones que hemos visualizado antes. Por ejemplo, tenemos New. Ya conocemos lo que es un script, que fue la primera opción que hemos visualizado. Y también hemos visto en este punto esta opción, la figura, que en esencia las figuras pues van a ser estas gráficas que se utilizan y que podemos ir modificando. Ahora bien, vamos a conocer un nuevo parámetro. En este vamos a conocer lo que es un app. Si podemos visualizar, tenemos dos opciones, un guide y un app designer. La primera opción, un guide, básicamente se define como un método o una forma, un entorno de programación, pero este se puede decir que es la forma antigua, la forma anterior a desarrollarlo. Y el App Designer, pues en este caso es la nueva versión o la más reciente. Voy a introducirme en esto del App Designer. Puede ser que lleve un poco de tiempo la carga del mismo porque es un agregado de lo que es MATLAB básicamente. Y con esto pues nos introducimos a lo que es vamos a ver. Básicamente aquí lo tenemos. Entonces, si nos damos cuenta, en esta opción App Designer vamos a visualizar prácticamente un formulario donde podemos empezar a trabajar, y de un lado vamos a conocer los componentes o partes de las librerías que podemos utilizar. Creo que todos y cada uno de ustedes está relacionado o conoce de mejor forma este tipo de programación visual. Es muy semejante a Visual Studio y a otras aplicaciones que han trabajado. Podemos agregar, por ejemplo, botones. Tenemos de este lado los componentes o las propiedades que corresponden al mismo, donde podemos ir generando los cambios correspondientes y visualizar, por ejemplo, el cambio en los dispositivos. Tenemos botones, tenemos checkbox, solo vamos a seleccionar y vamos a pasar de un lado a otro. Tenemos etiquetas, tenemos los radio button, un grupo de radio button. Tenemos tablas. Entonces, básicamente,
En este espacio, pues conocemos nosotros las opciones o las alternativas que tenemos para trabajar. Podemos visualizar aquí cada una de ellas y podemos irlas agregando. Y esto es del lado izquierdo, donde están los componentes. Tenemos los contenedores, las herramientas de figura como los menús, la barra de menús. Podemos ir agregando más menús al mismo. E instrumentos, algunos instrumentos que podemos visualizar o conocer dentro de esta aplicación. Tenemos, por ejemplo, un switch. Y del lado contrario, del lado derecho, básicamente, pues tenemos las propiedades que podemos ir generando cambios dentro de la misma. Tenemos en este espacio dos vistas, básicamente. La primera es el Design View o vista de diseño. Y el otro es el Code View, que nos muestra el código que se está generando o se está aplicando de forma automática al estar agregando estos elementos. Aquí podemos visualizar una vista previa de lo que estamos trabajando. En la parte superior, pues de igual tenemos el botón de ejecutar o correr. Podemos guardar la aplicación y pues esta es la primera introducción a lo que tenemos para poder desarrollar esto. Conocemos el App Designer, el formulario, los componentes o partes de las librerías y las propiedades correspondientes del mismo. Recordemos que en las propiedades podemos ir generando los cambios a cada uno de estos. Por ejemplo, en este podemos agregarle, en vez de botón, un aceptar. Y ya tenemos un botón aceptar. Podemos ir cambiando las propiedades que tienen en la parte inferior y haciendo las modificaciones necesarias. Entonces, esto va a ser lo que vamos a visualizar. Vamos a conocer un poco más a fondo lo que es esta aplicación.